La gloria en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, que obra, que transforma, que cambia, que llena, esa obra poderosa que nadie más puede hacer, el Señor, sea en esta hora llegando a nuestras vidas, Dios de la gloria, y usando, Dios mío, tocando, Padre, ministrando, exhortando a nuestro corazón, de acuerdo, Padre, a los propósitos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, los que están de pies. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Quiero decirte algo, y es que nosotros muchas veces podemos tener ojos abiertos y bien abiertos y bien abiertos, pero podemos tener corazones cerrados. Ojos abiertos y corazones cerrados. Ese no es el título del mensaje. El título del mensaje es una pregunta victoriosa. Una pregunta victoriosa. El Señor Jesús, a través de este texto, nos va a mostrar cómo Él, por medio de un interrogatorio, se atreve a vencer, se atreve a triunfar, se atreve a derrotar toda la fuerza de las tinieblas y todo aquel que se levanta contra Él. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto quiero decir también que el Señor, a quien nosotros hemos creído, a quien adoramos, es un Dios de victoria. Amén. Un Dios de victoria. Él nunca ha perdido una guerra, nunca ha perdido una batalla. Todas las ha ganado. Eso tiene que ser motivo para ti y para mí, para que creamos en Él. Entonces nosotros vamos a mirar aquí en el libro de Marcos, que el centro de toda profecía relacionada con el Señor Jesús, porque así nos los muestra la palabra y el Evangelio de Marcos así lo hace, que el centro y la meta de toda profecía relacionada con el Señor Jesús se ve cumplida cuando el Señor es llamado Rey. Cuando el Señor es llamado Rey, en este caso de los judíos, de David, del pueblo de Israel y de nuestro corazón. Amén. Toda profecía relacionada con el Señor Jesús se ve cumplida en un momento determinado, porque el Señor es el Rey de reyes, Señor de señores, el gran triunfador y el que nos da la victoria a nosotros, el que nos gobierna, el que debe gobernar nuestros pensamientos, el que debe de gobernar nuestro corazón. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hay algo interesante, y es que cuando nosotros leemos el libro de Génesis comienza con una pregunta. En el momento donde Dios interactúa con el hombre, en este caso con Adán y con Eva, lo primero que surge allí es una pregunta. Y si tú recuerdas un poquito, te vas a dar cuenta que la pregunta la hace Dios. Y la pregunta no es otra cosa sino, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero lo maravilloso también es que cuando nosotros entramos al Nuevo Testamento, una de las mejores y mayores y más grandes preguntas también la encontramos en los inicios del Nuevo Testamento. ¿Dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle, dicen las personas que van allí a adorar, y eso lo encuentras en Mateo capítulo 2, versículo 2 en adelante. Ahí el Señor se muestra, el Señor se ve, ahí nos revela el Señor cómo estas dos preguntas contrastan. La primera tiene que ver el Señor buscando, preguntando a dónde está Adán y Eva. La segunda es la gente preguntando dónde está el Rey de los judíos. Y nosotros hemos venido a adorarle, dicen ellos. Y nosotros hoy como iglesia decimos, estamos aquí para adorar también a nuestro Rey soberano, grande y poderoso, que siempre triunfa y que siempre tiene victoria. Amén. Así que hoy, dentro de ese parámetro, vamos a ver 6 verdades que podemos sacar nosotros de estas preguntas. De estas preguntas que el Señor le hace. La primera,
La primera o el primer encabezado, la primera verdad que tú puedes sacar de estas preguntas que el Señor hace ahí, el Hijo de David es el cumplimiento y continuidad de la Escritura. La segunda verdad o el segundo encabezado que podemos sacar de estas preguntas del Señor es: el Hijo de David es quien tiene derecho a usar el título como Rey de Reyes, como unigénito, como Cristo, como Salvador, como Mesías, y Él es el único que tiene ese derecho. Otra verdad que podemos extraer allí es: el Hijo de David seguirá siendo un triunfador. Una cuarta verdad que vamos a sacar de estas dos preguntas que hace el Señor es: el Hijo de David es la revelación definitiva y la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Una quinta es: el Hijo de David es el mejor y mayor maestro que se ha podido levantar. Y por último, y espero que el tiempo nos alcance para poder decir que el Hijo de David es el Mesías esperado por el pueblo. El Hijo de David es el esperado por el pueblo. Y déjame ponerte esto en contexto. Tú te recordarás que hace unos domingos se nos enseñó precisamente en el capítulo 11, el Señor entra a la ciudad de Jerusalén, manda a los discípulos que le busquen un asno, un burrito para poder él entrar, y él entra, y cuando él va entrando la gente está adorando, la gente está alabando, la gente está exaltando a este rey, y una de las palabras que está diciendo esa gente cuando el Señor va montado en ese pollino es: bendito el Hijo de David. Hosana, hosana al Rey que viene a salvarnos. Hosana a aquel que viene a liberarnos. Hosana a aquel que viene. Más adelante el Señor alcanza a entrar entonces al templo. Y allí hay una gran multitud también. Ahí están niños, ahí hay jóvenes, ahí hay adolescentes, están gritando y están diciendo: el Rey, el Hijo de David, el Hijo de David. Y los que están allí, la multitud de los fariseos, los escribas y toda esa gente que está contraria al propósito y enseñanza del Señor, se disgustan mucho y se sorprenden y dicen: mire cómo lo alaban, ahorita lo hacen Rey. Pero es que el Señor Jesús ha venido para ser Rey, mis amados hermanos y querido amigo. El Señor Jesús no ha venido para hacer otra cosa sino para ser Rey de tu vida, de mi vida y de todo el mundo entero. Él ha venido a reinar sobre nuestros corazones. Él ha venido a tomar posesión de todo lo que el diablo ha cogido como si fuera de él. Pero el Señor en su momento determinado le quitará esa autoridad y gobernará por siempre y hasta la eternidad. Amén. Esperamos ese momento glorioso. Durante este lazo que el Señor está allí, entra a Jerusalén, hay confrontaciones. Y vienen los fariseos, vienen los escribas, vienen los saduceos, todos ellos se ponen de acuerdo. Y es sorprendente ver que cuando tú tienes enemigos, pero cuando te toca enfrentar a otro y tú no puedes con él, te unes con tus enemigos y dices: vamos a derrotarlo. Y eso es lo que pasa. Vienen los fariseos, los saduceos, ellos se unen. Y comienzan entonces a hacerle preguntas al Señor. Comienzan a confrontar al Señor para hacerle caer. Comienzan a poner obstáculos, como decimos nosotros, comienzan a poner cascarillas, a ver de qué manera el Señor puede tropezar. Y en alguna de sus palabras dice la Escritura que querían sorprenderle para acusarle. Ese es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano se complace en la maldad. El corazón del ser humano necesita ser transformado por esa razón. Necesita ser cambiado. Porque la inclinación de nuestro pensamiento siempre es hacer el mal. Estas personas estaban buscando la manera de cómo podían hacer caer a Jesús. Buscaban momentos, buscaban estrategias, buscaban mecanismos, se las ideaban con tal de que el Señor pudiese caer. Pero no es así. Luego de que ellos vienen y hacen todo este tipo de preguntas, y cuando se dan cuenta que no pueden sorprenderle, cuando se dan cuenta que no pueden hacerle caer, cuando se dan cuenta que no hay posibilidades, ellos todos salen derrotados. Y como te dije ahorita, todavía el Señor no ha perdido una de sus batallas. El Señor todas las ha ganado. Así que yo te animo que si no estás del lado de Cristo, te pases para el lado de Cristo, porque con Cristo hay victoria siempre. Nunca viviremos en derrota. Podremos vivir en escasez. Podemos tener grandes necesidades. No puede haber nada en la mesa, en la cocina, en la nevera, en lo que sea. Pero con Cristo, mis amados, somos más que vencedores. Porque Él es nuestro Rey. Aleluya. Y entonces, llegan, luego que ellos no pueden entonces vencer al Señor Jesús.
Luego que ellos no pueden entonces hacerle caer, se cambian los papeles, las cosas cambian. Y es lo que nosotros entonces vemos aquí en el versículo 35, todo cambia. Ahora en vez de ellos salen y diciendo no podemos derrotarlo, no lo podemos hacer caer. Entonces viene el Señor Jesús, como todo un caballero, como todo un maestro, como toda una persona que tiene altura, como toda una persona sin nada de recriminación contra aquellos que se estaban levantando contra él. Sencillamente viene y luego de que le han hecho una pregunta acerca de los mandamientos, solamente él se queda allí mirando, observando que todavía está la multitud allí, mirando que están los fariseos, que están los escribas, que están todas estas personas allí. Él se queda observando y les dice, bueno, yo voy a hacer una pregunta ahora. Ustedes han tenido el tiempo de hacerme preguntas a mí durante todos estos 2 o 3 días. Ustedes han venido con argumentos, pero ahora yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Y es hermoso, porque en escasas ocasiones nosotros vemos tipo de confrontaciones de Jesús como esta. Y vemos al Señor entonces que se levanta con toda la calma, con toda la paciencia, con toda la serenidad posible. Porque déjame decirte que nosotros muchas veces cuando nos somos cuestionados, muchas veces cuando tú y yo somos cuestionados, somos confrontados, nosotros no reaccionamos de esa manera. Nosotros buscamos chocar con el otro. Nosotros buscamos desquitárnosla. Nosotros nos alegramos cuando el otro tropieza, cuando el otro cae. Esa es la naturaleza, esa es la condición de nosotros. Pero el Señor Jesús no. El Señor quiere a través de esta pregunta llevarles a ellos a entender. Quiere llevarles a través de esta pregunta que ellos puedan comprender cuál es el propósito con el cual Él ha venido aquí a la tierra. Entonces le pregunta, ¿quién es el Mesías? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos que están pensando sin saber qué responder, porque más adelante el Señor va a ser claro con ellos, les va a dar a ellos una base bíblica, los va a enseñar, entonces les va a decir, mira, ustedes necesitan entender. Ellos tenían claro lo que significaba Mesías, lo que significaba Cristo, lo que significaba ungido. Mesías es en el hebreo. Mesías era para que los pudieran comprender todo el pueblo de Israel, porque ellos estaban relacionados con el Mesías, con la palabra Mesías. Para ellos era clara esa palabra. Ellos cuando escuchaban el término Mesías estaban refiriéndose en su mente, ya estaban haciendo planes, ya estaban allí organizando sus pensamientos diciendo, se trata de aquel que viene a reinar, se trata de aquel que viene a gobernar. Pero la palabra Cristo también es la misma palabra que se llama Mesías, sino que en el griego. El Salvador está aquí y se podía comprender. Y el término ungido también es como nosotros lo entendemos. Era lo que se usaba cuando alguien iba a ser coronado, cuando alguien iba a ser establecido en un lugar, en una posición, entonces se ungía con aceite. El Mesías, el Cristo, el ungido, el mismo término, está refiriéndose al hijo de David que va a venir a gobernar, que va a venir a reinar y que está gobernando hoy en nuestros corazones, pero también quiere gobernar en el corazón tuyo, querido amigo. También quiere estar allí dentro de ti. Cada uno de los registros históricos de Marcos, desde principio a fin, nos muestran a nosotros, mis amados hermanos, quién es Jesús. Marcos se interesa desde un principio hasta ahora donde vamos, y lo va a hacer hasta el final, de mostrarnos el poder del Mesías, el poder del ungido, el poder del Cristo. Marcos se interesa en que su audiencia, y en este caso nosotros, podamos comprender cuál es el propósito con el cual el Señor ha venido. Y Él va a trabajar, Él va a ir dando pistas, Él va a estar mostrándonos a través de lo largo de todo este evangelio, va a mostrarnos a nosotros su poder y sus propósitos. Pero también algo muy interesante que hace Marcos es que Él hace que Jesús revele cuál es su compromiso, cuál es su propósito, cuál es su misión, para qué ha venido. Marcos va a revelarnos y nos lo está revelando y lo va a hacer hasta el final. Va a hacerlo gradualmente, como todo un experto que está haciendo una obra de arte.
Como todo aquel que escribe un libro está buscando la manera de que los que están allá de aquel lado leyendo puedan comprender la realidad. Si hace Marcos, va a mostrarnos a Jesús, nos va mostrando cómo nació, cómo se dio, cómo se dieron el proceso, hasta llegar al punto de decirnos que Jesús es el Hijo de David, el Rey esperado, que ha venido a gobernar en nuestros corazones y que espera que tú y yo le demos apertura, que nosotros le demos la entrada. La palabra hijo es normal encontrarla en los evangelios. Es normal encontrar la palabra o el término hijo en los 4 evangelios, porque es importante, porque está relacionada con Cristo. Y déjame darte algunos aspectos en donde es relacionada. Por ejemplo, ahí mismo en el libro de Marcos tú la vas a encontrar, donde en el capítulo 6, versículo 3, Marcos está hablando del hijo como el hijo de María. El hijo de David, el rey de David, el hijo de David como este hijo de María. Pero también lo vas a encontrar como hijo de Dios ahí en el libro de Marcos. En el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 3, versículo 11, en el capítulo 15, versículo 39. Allí vas a encontrar cómo Marcos está hablando del Hijo de Dios. Entonces mira, ya te ha hablado Marcos del Hijo de María, refiriéndose al Mesías, al Salvador, al ungido, a Cristo. Pero también te habla del mismo ungido, del mismo Dios, del mismo Rey. También te habla como Hijo de Dios. Y eso nada más te estoy dando las citas de Marcos, pero tú la vas a encontrar en Mateo, la vas a encontrar en Lucas, la vas a encontrar en Juan. Tú todos estos términos los vas a encontrar porque eso es lo que identifica al Hijo de Dios. Lo vas a encontrar también como Hijo de Hombre. Marcos 2:10, versículo 28, 8:31, capítulo 9, versículo 9, versículo 12, versículo 31, capítulo 10, versículo 35. Y uno de los que más me encanta es ese que está en el 10:45 del libro de Marcos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es el que más me encanta. Pero ahí está también mostrando cómo el Hijo del Hombre está identificado. Y Marcos también nos va a decir, por último, y el que acabamos de leer, como Hijo de David. Entonces mira cómo Marcos está relacionando el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, como aquel que ha venido para rescatarnos. Porque este término describe la grandeza de Dios. Porque este término describe el poder del soberano. Porque este término describe a ese Dios todopoderoso. Entonces ahora sí entramos en materia. Jesús, el Hijo de David, es el cumplimiento y asimismo es la continuidad de las Escrituras. El Hijo de David, aquel que es anunciado, aquel que sale en los labios, aquel que esperaba todo judío, aquel que en toda familia de aquel entonces, en los tiempos de Jesús, estaba preparada, estaba diciendo, es posible que este niño que ha de nacer acá sea el rey, el Hijo de David. Y ellos estaban entusiasmados con esa verdad. Ellos estaban pendientes, mis amados hermanos. Los fariseos creían esta verdad, los fariseos estaban seguros, los fariseos estaban convencidos que el Hijo de David era el Mesías. Ellos estaban convencidos que el Hijo de David era el que venía a gobernar, pero ellos estaban esperando un gobernador político, ellos estaban esperando un gobernador que les sacara de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos no estaban esperando a un ungido, ellos no estaban esperando a un rey, ellos no estaban esperando a un salvador que les pudiera liberar de sus pecados. Y Jesús está apuntando al corazón. Jesús no está apuntando al poder político. De hecho, Él no hubiese tenido necesidad, porque Él con el poder y con su autoridad, Él hubiera podido ser rey. Pero Él tiene en mente otras cosas. Y cuando los judíos, cuando los fariseos están allí apuntando a esto, ellos están allí pendientes y dicen, estamos esperando el Mesías, pero tú no puedes ser el Mesías, porque el Mesías que ha de venir nos ha de liberar a nosotros del Imperio Romano. Y el Señor Jesús tiene otros pensamientos. El Señor Jesús está pensando en liberarnos a nosotros, no del Imperio Romano, sino del imperio del pecado que gobierna nuestros corazones. Y los que estamos aquí hoy hemos sido liberados por ese poder y por esa autoridad. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12,
Esta palabra, este cumplimiento, esta continuidad, allí el Señor la da. El Señor allí nos habla a nosotros. Y el Señor allí le habla. Y yo quiero que lo leas un momentico conmigo. Segundo de Samuel, capítulo 7. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Mira lo que dice. Cuando tus días, el Señor hablando a David, cuando tus días se cumplan y reposen con tus padres, levantaré de su descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El cumplimiento de esas profecías. En el Salmo 89, versículo 4 dice: estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Es maravilloso poder ver eso, porque el Señor ha hecho pacto con David, dice el versículo 3 de ese Salmo. El Señor había hablado con David, le había dicho: mira, David, yo he hecho un pacto, yo he establecido un pacto, ese pacto lo voy a cumplir, así que ten presente que mi palabra no va a pasar, mi palabra se va a cumplir. En el Salmo 132, la palabra del Señor sigue diciendo, mira lo que dice en el versículo 11. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retratará. De tu descendencia pondré sobre mi trono. De tu descendencia pondré sobre mi trono. El cumplimiento, mis amados. El cumplimiento, Jesús, el hijo de David, es el cumplimiento de lo que se había dicho años y años y años antes. El Señor está aquí hablando y está diciendo: oh, va a cumplirse mi palabra sobre tu vida. Y qué maravilloso es eso. En segundo lugar, o el segundo principio, el segundo encabezado, como tú lo quieres, Jesús es quien tiene el derecho de usar el título como hijo de David. Jesús es el único que tiene el derecho de usar este título, hijo de David. Cuando se hablaba de hijo de David, todos estaban pendientes. Cuando se hablaba hijo de David, todos estaban allí. Es por eso que nosotros vemos que cuando Él entra a Jerusalén montado, la gente está clamando: hijo de David, ha llegado el Salvador, ha llegado el que nos va a rescatar, ha llegado aquel que nos puede dar la victoria. El pueblo está clamando de esta manera, porque entendían que de el hijo de David, de la genealogía, de la descendencia de David, venía ese rey, venía ese gobernador, venía ese soberano. Hay dos preguntas que surgen aquí en este aspecto. La primera tiene que ver con aquel que todavía no ha aceptado a Jesús como su rey David en su corazón. Y es cómo tú estás caminando, cómo tú estás andando, cómo tú te estás sometiendo, cómo tú estás siendo gobernado. Y la segunda, que tiene que ver con aquellos que una vez le entregamos nuestras vidas al Señor Jesús. ¿Estás tú sometido al gobierno de este rey soberano, poderoso, grande y victorioso? ¿Lo consideras como el rey de tu vida? ¿Lo consideras como el rey de tu corazón? ¿Lo consideras como el que te gobierna, el que gobierna tus pensamientos? ¿Lo consideras como aquel que está allí para hacer que tu mente y tu corazón haga lo que Él dice en su palabra? Yo quiero que pienses un momento en eso, porque cuando estamos hablando que Él es el que tiene el derecho, cuando nosotros estamos diciendo que Jesús es el que tiene derecho de llamarse hijo de Dios o hijo de David, estamos diciendo con otras palabras que Él es el que tiene derecho de gobernar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y sabio Dios. La genealogía así lo había estipulado, por lo menos Mateo así lo entiende, Lucas también lo entiende así.
Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 2, una de las declaraciones primeras que tú encuentras allí en el primer versículo de Mateo, el capítulo 1, lo primero que tú encuentras allí, Jesucristo, de acuerdo a la genealogía. Y después dice Abraham. Y si vas a Lucas también vas a encontrar la misma declaración. Jesús es el hijo de David. Él es el único que tiene derecho. En Juan capítulo 7, versículo 42, dice el Señor allí, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Juan está registrando y está diciendo, mira, de esto, de la ciudad de David, de Belén, de allí va a nacer el que va a ser el Mesías, el que va a ser el Salvador, el que viene del linaje de David, el que viene a reinar por toda la eternidad, va a salir de allí. Es el único que tiene derecho a hacerlo. Las dos preguntas que Jesús hace, por eso te dije al principio, es una pregunta victoriosa, porque el Señor está llevando a su audiencia a que pueda comprender que Él es la revelación, que el Señor Jesús es el cumplimiento de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y eso tiene que darnos a nosotros fuerza, tiene que darnos a nosotros fe, tiene que producir en nosotros confianza para creer a la palabra, para creerle al Señor y decirle, Señor, tú lo que dices es verdad y tú nunca mientes. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios siempre va a decir verdad. Aleluya. Mira, Jesús nunca, cuando se le llamó hijo de David, Él nunca se disgustó. Él no anduvo peleando ni anduvo diciendo, a mí no me llamen hijo de David. Si recuerdan cuando entra a Jericó y Él va caminando por la calle central de Jericó y hay allí unos ciegos, de acuerdo a Mateo y de acuerdo a Marcos, y había uno de ellos que gritaba, ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí, hijo de David. Y dice la palabra que la gente que estaba allí se acercaba a él y decía, cállate, cállate Bartimeo, cállate Bartimeo, cállate. Y él dice que cuando le decían que se callara, él gritaba más, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que nosotros debiéramos de gritar todos los días, toda hora, hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame. Cuando el Señor llega a Jerusalén, Mateo capítulo 11, versículo 2, también vas a encontrarlo. Allí se le está llamando hijo de David. Y llega. Y cuando le llamaban a él así, él no andaba reclamando, a mí no me digan eso, no. Él mismo aceptó que era llamado hijo de David porque él era el cumplimiento de lo que se había dicho antes. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Jesús es el cumplimiento de lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo único que hace es registrar que las promesas que Dios dijo en el pasado tienen cumplimiento en Cristo Jesús. Alabado y bendecido sea su nombre. Mis amados hermanos, mi querido amigo, todo lo que se dijo de Jesús en su primera venida se cumplió. Todo lo que está registrado con relación a la primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento tuvo cumplimiento. Pero lo más maravilloso de todo esto es que todo lo que se ha dicho en relación a su segunda venida también tendrá cumplimiento. También se va a cumplir. El día que tú no lo creas, el día que menos lo esperemos, porque dice la Biblia que será como ladrón en la noche, como el relámpago que sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor vendrá a buscar a su iglesia, el Señor vendrá por nosotros, porque Él es el Rey, el Hijo de David, que viene a gobernar por toda la eternidad y que ahora debe gobernar nuestros corazones. Jesús es el único que tiene el derecho de usar el título de Hijo de David. Jesús habla de David dentro de un contexto de victoria. Jesús habla de su reinado dentro de un contexto de victoria.
Cuando él está hablando y está preguntándole allí a los escribas, de acuerdo a Marcos, a los fariseos, de acuerdo a Mateo, cuando él está hablando a estas personas, él está hablando acerca y dentro de un contexto de victoria, no de derrota. Jesús nunca vio la cruz como una derrota. Jesús siempre vio la cruz como un acto de victoria. Y no quiso engañar a sus audiencias. Les habló correctamente de lo que él era. Él no venía a gobernar. Él muchas veces lo quisieron tomar a la fuerza para hacerlo rey. Ese no era el propósito, ese no era el plan. Él tenía el propósito de estar a la muerte, vencer al pecado, levantarse de entre los muertos, sentarse a la diestra del Padre y venir por segunda vez a una iglesia, porque él quiere gobernar por toda la eternidad. No es un gobierno terrenal lo que él está buscando. Y para ellos era difícil poder comprender eso. Estas personas podían interpretar, interpretaban el título de manera correcta. Los fariseos estaban interpretando de manera correcta, porque cuando en Mateo nosotros leemos este texto, una de las cosas que ellos responden cuando el Señor le dice: y ustedes, a ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que ustedes piensan acerca del Cristo? ¿Quién es? Y los fariseos responden: el hijo de David. Ellos estaban en lo correcto. Por eso inicié en esta mañana diciéndote: nosotros podemos tener los ojos abiertos, pero el corazón puede estar cerrado. Estas personas tenían los ojos abiertos, sabían que el Mesías, sabían que el Cristo, sabían que el hijo de David era descendiente, iba a venir del linaje de David, pero no aceptaron a Jesús, no aceptaron al Mesías, no aceptaron a este que estaba enfrente, no aceptaron a aquel que estaba allí, que no hacía muchos momentos haberle dicho al escriba cuando le preguntó cuál es el mayor y más grande mandamiento. Jesús le responde y termina diciéndole: no estás lejos del reino, estás cerca. Porque se puede tener los ojos abiertos y el corazón cerrado. El corazón cerrado para recibir la palabra. A ellos les resultaba difícil poder ver a Jesús obrar. Y Jesús se propuso aclarar eso. Jesús se propuso quitar el velo a esos ojos abiertos y a ese corazón cerrado de los fariseos. Jesús quiere quitar esa oscuridad que hay en el corazón, que no nos permite ver y aceptar y ver la soberanía. Una de las dificultades que tenemos nosotros como cristianos, y luego le hablo al inconverso, al no cristiano, es que nosotros nos cuesta aceptar a Jesús como rey. Porque aceptar a Jesús como rey implica que mi vida, aceptar a Jesús como rey implica que mis pensamientos, aceptar a Jesús como rey implica que mis decisiones, que mis emociones, que mis reacciones estén sometidas a la palabra. Y a mí me cuesta someterme a la palabra, a mí me cuesta someterme a Cristo, a mí me cuesta someterme a su soberanía. Yo prefiero ser autónomo, yo prefiero gobernarme, yo prefiero hacer mi voluntad. Y cuando la palabra del Señor me llama, recuerda que el hijo de David ha venido a reinar tu corazón, muchas veces hay choque dentro de mi vida, porque no quiero aceptar esa realidad. Al amigo que en esta mañana nos acompaña, qué bueno es que tú le puedas abrir tu corazón al Señor Jesús. Qué bueno es que tú le puedas abrir, porque Él es triunfador, porque el Señor Jesús nunca pierde, todas las gana, todas las gana. Me encanta porque cuando nosotros estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, una de las cosas que el Señor Jesús hace luego de las preguntas en el versículo 37 es que Él viene y dice cosas muy fascinantes. Él dice: siéntate a mi diestra. Siéntate a mí. Mira, eso no se le decía a cualquier persona. Un rey no estaba invitando a cualquier persona para que se le sentara a su diestra. Esta indicación que nos está mostrando aquí el texto que nos habla Jesús, no nos dice otra cosa, sino que nos habla del incomparable honor que Cristo tenía. Nadie se podía comparar a su grandeza, a su dignidad. Y Él está diciendo allí en el texto: siéntate a mi diestra. Qué hermoso es cuando a ti te llaman y a mí me llaman a un lugar de preeminencia.
Y es aquí donde surge la pregunta de confrontación. Cuando está dentro de este contexto, siéntate a mi diestra, pues Jesús está preguntándole a los escribas allí, ¿cómo dicen los escribas? ¿Cómo es que él está diciendo a David, está diciendo, Señor, siéntate? Y dijo David a mi Señor, es imposible. ¿Cómo David puede llamar Señor al Mesías? ¿Cómo David puede llamar Señor a aquel que es más alto? Porque es que dentro de la cultura no se podía ni se veía ese tipo de relación. Un padre no le llamaba al hijo Señor, era todo lo contrario, era el hijo quien llamaba al padre. Ustedes recordarán cuando José tuvo un sueño, y en el sueño él estaba observando que todos se inclinaban hacia él, la luna, las estrellas y todo eso. Y viene Abraham y le dice, oye, ¿tú qué estás pensando? ¿Qué cosas son esas? Porque era imposible dentro de la cultura que un hijo llamara Señor a un padre. Y el Señor aquí está confrontando a estas personas. ¿Cómo? Explíquenme a ver esto, le está diciendo. Explíquenme ustedes de qué manera ahora David, que es menor, David que es humano, David que solamente es un rey y es posible que sea el más grande de todo el pueblo, ¿cómo es posible que él esté llamando al Mesías Señor? ¿Cómo es posible que David esté diciendo al Cristo, al Salvador, tú eres mi Señor? No lo pudieron comprender, le era difícil poder entender eso. Pero nosotros hoy entendemos que cuando el Mesías vino, no solamente vino como alguien humano, sino que también vino como el personaje divino. Hoy nosotros podemos comprender que Cristo encarnado tenía la naturaleza perfecta de Dios. Y es por eso que Él se atreve a decir, es por eso que Él se atreve a explicar. Es por eso que Él dice, no vengo solamente como un hombre, yo vengo también como el Rey eterno. Yo vengo aquí también para que yo pueda reinar en sus corazones. No soy solamente hombre, también soy Dios. La mayor dificultad que Jesús tuvo con los fariseos precisamente fue eso. Como hijo de David sería humano. Como hijo de David sería como descendiente de la genealogía, de la corriente, del linaje de David. Él sería humano, pero como Señor de David, Él era eterno, era divino. Y nadie le podía refutar eso. Era lo que le costaba allí a la gente entender. Era lo que le costaba a las personas poder comprender. Porque ellos aceptaban que era hijo de David terrenalmente, pero no lo aceptaban divinamente. Porque divinamente implica más que someternos en algunas circunstancias, sino en todo. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús expresa la siguiente palabra: antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Le resultaba imposible que Jesús fuera eterno a estas personas. Le resultaba imposible a ellos poder creer que el Señor Jesús había existido siempre. Que lo que había allí era la manifestación de la deidad, pero que estaba allí. En Juan capítulo, ahí mismo, versículo 8, capítulo 5, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía hijo de Dios, haciéndose de esta manera igual a Dios. No aceptaban esa verdad. Les era imposible poder aceptar que aquel a quien David está diciendo o refiriéndose en el Salmo por medio del Espíritu Santo, como dije, mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Necesitamos entender la palabra.
Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Qué difícil es para nosotros muchas veces aceptar la verdad. Una de las mayores dificultades que estamos viviendo hoy, y es bíblico porque así lo dice la palabra, que en los postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír, pero la gente no quiere oír la verdad. La gente se complace en mentiras. La gente prefiere otras cosas. Pero el Señor nos llama a nosotros a reevaluar lo que nosotros estamos escuchando y a buscar al Señor Jesús y aceptar la verdad, aceptar el evangelio, aceptar su palabra. La predicación de Pedro, mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 34 al 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Estás escuchando lo que mismo Pedro está diciendo a estas personas, al hijo de David, a quien ustedes han matado, al Mesías esperado, a quien ustedes crucificaron? El Señor en un momento determinado le ha hecho Señor y Cristo Salvador. ¿Cuánto necesitamos ver a ese triunfador, a ese que pone a sus enemigos por debajo de sus pies, reinando en nuestros corazones? Lo dijo mucho tiempo atrás. El Señor lo sigue ratificando, sigue hablando. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, mira lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará estas cosas. El Señor triunfa. El Señor ha triunfado. Y Él tiene la victoria, mis amados hermanos. Él es el triunfador, el hijo de David. Es el que triunfa sobre el pecado y sobre la muerte, hasta que ponga a nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Esa es una verdad que tú tienes que aceptar también hoy en tu corazón y en tu mente. Yo en Cristo soy más que vencedor. En Cristo yo puedo vencer la tentación, el pecado, la mentira. En Cristo yo soy aquel que Dios le da la victoria. El programa de Cristo para mi vida es un programa de victoria. El programa de Cristo para mi vida es un programa de triunfo. El programa de Cristo para mi vida es un programa sometido a su gobierno y su autoridad. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. David mismo le llama Señor, dice él, ahí el texto. ¿Cómo pues es su hijo? A no ser que haya una transformación del carácter. Nuestro carácter tiene que ser transformado. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. El carácter de Cristo formado en tu vida, porque la verdad fue formada en la vida de Jesús. Lo que identificaba a Jesús como el hijo de David era el carácter que él tenía, un carácter santo, un carácter puro, un carácter intachable, donde no se halló en sus labios pecado. Él alcanzó a decir: nadie puede acusarme a mí de pecado. Qué bueno es que tú y yo pudiésemos decir lo mismo, ¿verdad? Qué bueno es que tú y yo pudiésemos decir: a mí nadie puede acusarme de pecado. Que el Señor nos ayude. Pero necesitamos. En cuarto lugar, Jesús afirmó ser la revelación definitiva de la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Jesús reveló ser la interpretación definitiva, exclusiva y correcta del Antiguo Testamento.
El problema de los judíos no tenía que ver con la aceptación, como lo he dicho en otras ocasiones, sino en aceptar a Jesús como el Hijo. Como te dije ahorita, Juan lo dice: mira, nosotros no te vamos a apedrear por las obras que tú haces. Te estamos amenazando, dicen ellos. Y no era para asustarlo. Cuando le estaban hablando los judíos en relación a Jesús de esto, no era para asustarlo, era porque querían quitarle la vida, sino porque tú te estás haciendo el propio Dios. Te estás haciendo igual a Dios. Pero Jesús nunca negó esa verdad, porque Él siempre es, ha sido y será Dios encarnado. Siempre será ese Dios manifestado para salvación a todo aquel que está muerto en delitos y pecados. En el Salmo capítulo 2, aún retumban las palabras significativas que el libro de Marcos registra y que también registran los otros evangelios. En el Salmo capítulo 2, allí está hablando y hay unas palabras maravillosas, porque en el Salmo 2, y no lo voy a leer, tú puedes leerlo en tu casa, allí el Señor está diciendo claramente: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda complacencia. Y cuando nosotros vamos a Marcos, una de las cosas que nosotros vemos allí en el versículo 11 del capítulo 1 es precisamente esta verdad. El Señor está allí en la manifestación cuando Jesús está siendo bautizado. Dice la palabra que se rompió el cielo, hubo un estruendo, se abrió, en otras palabras, y una voz salió del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Marcos registra esas mismas palabras en dos ocasiones, 1:11 y 9:7. Tú eres mi Hijo amado. Y estas palabras no son sino el eco del Salmo 2, ratificando lo que Jesús es. Jesús es Dios. ¿Has aceptado a Jesús? ¿Le estás buscando? El que me recibe a mí, dice su palabra, recibe al que me envió. Pero si rechazamos al Cristo, si rechazamos al Mesías, si rechazamos al ungido, si rechazamos al Salvador, al Hijo de David, nosotros rechazamos al Señor Dios poderoso, grande y majestuoso. Pero hay algo muy importante también, y es que nosotros aquí vemos en el punto número 5, Jesús comprobó ser el mejor y mayor maestro de todas las épocas. Y mira cómo termina el versículo 34 del capítulo 12. Cuando tú lees en ese capítulo 12, versículo 34, una de las palabras que tú encuentras allí al final ya, sabes, es: y ya ninguno, escucha bien, ninguno osaba en preguntarle. Jesús salió victorioso. Y ahora cuando sale victorioso, lo que hace es que levanta preguntas victoriosas. Ahora viene y les pregunta a ellos, porque Él alcanzó a dar respuestas positivas, concretas, eficaces a todos aquellos que estaban buscando hacerle caer. Cuando le vinieron y le preguntaron: ¿es correcto dar al César? ¿Es correcto darle el tributo al César? Cuando vinieron y le preguntaron cuál es el más grande y el mayor mandamiento. Cuando vinieron y le preguntaron acerca de qué va a pasar en el cielo con las personas que se han divorciado, se han casado y han muerto aquí, han enviudado. Cuando el Señor está hablando, Él está respondiendo de manera efectiva a esta persona, pero ahora cambian las cosas. Y en el versículo 34 dice: y ya ninguno osaba en preguntarle nada. En otras palabras está diciendo: nosotros quedamos desarmados. ¿Sabe? El Señor desarma nuestros argumentos. No hay argumento humano, no hay pensamiento, no hay sistema de pensamiento divino, humano que pueda contrarrestarse con los pensamientos divinos
porque los pensamientos divinos están por encima de cualquier argumento humano. En el versículo 37, en la parte final dice: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y me llama la atención esto, porque es que tú no escuchas a las personas con ese entusiasmo que debieras escucharle, a menos que estas personas te llamen la atención en un aspecto determinado. Ahí estaban todos escuchando. Ahí estaban todos escuchando la palabra, pero desafortunadamente esa es una triste realidad. ¿Cuántas personas escuchan con agrado, escuchan el mensaje y salen de la iglesia o salen del culto o salen de cualquier lugar y dicen, bueno, pero no hay transformación, no hay cambio? Y eso es lo triste, porque no es suficiente con escuchar con atención, no es suficiente con sorprendernos de la palabra. Se requiere de una transformación. Se requiere de que la realidad de la palabra entre a mi vida y me cambie. Se trata de que la realidad de la palabra llegue a mi corazón y me transforme. Estas personas que habían escuchado la palabra, ellos no habían comprendido que lo que Jesús estaba diciendo, que a donde Jesús les estaba llevando, no era otra cosa sino a que ellos pudieran ver que el rey, el hijo de David, estaba enfrente de ellos. Necesitamos ser. Una de las tristes historias que nosotros vemos en los relatos bíblicos es cuando el enemigo llega y se roba la palabra. Y yo quisiera que en esta mañana, antes de que tú pudieses poner un pie de este recinto en la parte de afuera, tú te percataras de que no dejes que el enemigo se robe la palabra. Porque a veces no hemos salido de este lugar y ya el enemigo se ha robado la palabra. Y ya te puedes imaginar cuando hemos salido de la puerta hacia allá. No dejes que el enemigo se robe la palabra. La palabra ha venido para transformarte, para producirte vida. Y último, Jesús afirmó ser el Mesías esperado por el pueblo. Si recuerdas el relato de Juan capítulo 4, ¿verdad? Jesús iba para Samaria. Le era necesario, para Galilea, le era necesario pasar por Samaria, dice la palabra en el versículo 4. Allí se encuentra con una mujer. Esta mujer va a sacar agua del pozo. Y cuando va allí a sacar agua, el Señor la confronta, el Señor habla con ella. Y una de las cosas que esta mujer le dice a Jesús: tú pareces profeta. ¿No serás tú el Cristo?, pregunta ella. Y me encanta porque Jesús sabe que dice: yo soy mujer, el que habla contigo es el que tiene frente a frente, el que te está pidiendo agua. Yo soy ese Mesías, yo soy ese ungido, yo soy ese Cristo, yo soy el hijo de David que ha venido a gobernar en tu corazón y en mi corazón. La mujer salió corriendo, dice la palabra, se encontró con la gran multitud y comienza a hablarle allá a todos los que están allá, diciéndole: a mí me parece que me he encontrado con el Mesías, que me he encontrado con el Cristo. Y qué hermoso es que tú y yo podamos decir lo mismo. El Señor le dice a Pedro: bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, te lo reveló mi Padre. Cuando Jesús le hace la pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y de pronto Pedro se levanta y Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la esperanza de la humanidad, tú eres el único que puede ayudarnos. Solo tú puedes consolarnos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes? Más maravilloso lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 y 17. Quiero que lo busques allí un momentico. Apocalipsis 22,
Versículo 16. La palabra del Señor dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice el Señor. Y el Espíritu y su esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y esta iglesia dice: Señor, ven. Amén. ¿Cómo dice esta iglesia? Esta iglesia dice: Señor, ven. Porque tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. Porque tú eres el Hijo de David, que ha venido a gobernar y a trabajar en nuestros corazones, a transformar nuestras vidas. Hoy decimos nosotros como iglesia: Hijo de David sigue gobernando en nuestro corazón. Te invito a inclinar tu rostro allí donde estás. Señor, en esta hora te alabamos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y tú eres poderoso. Recibe toda adoración, Señor. Recibe toda alabanza, Padre de la gloria. Y mientras estás orando, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te ayuda el reconocer que el Mesías, que el Rey, Hijo de David, está en este lugar para transformar tu vida? ¿Cómo te ayuda a entender esta verdad? ¿Cómo te ayuda a comprender que el Rey de Reyes, el que ha venido a gobernar por toda la eternidad, hoy está dentro de tu corazón? Porque quiere transformarte, porque quiere cambiarte. ¿Cómo te ayuda esta verdad en esta mañana? De tal manera que tú puedas decir: Señor, hoy entiendo que mis ojos han estado abiertos por mucho tiempo, pero mi corazón ha estado cerrado. Dile: Señor, abre mi corazón, así como pudieran estar abiertos mis ojos, para decir lo que dijo el salmista: abre mis ojos para que yo, Señor, contemple tus maravillas. Deja que el Señor hoy abra tus ojos y abra tu corazón, para que tú puedas contemplar las maravillas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta iglesia pueda hoy vivir bajo el gobierno soberano de Cristo. Que esta iglesia pueda entender que el Rey de Reyes, que ha venido, que se colgó en una cruz por nuestras vidas, está dispuesto a transformarnos, está dispuesto a que nos acerquemos a Él, está dispuesto a que le aceptemos y que caminemos en su verdad. Señor, en esta mañana como iglesia venimos delante de ti, te pedimos que puedas ayudar nuestras vidas, que puedas llenar nuestros corazones, que puedas saciar nuestra alma, Señor. Espíritu Santo, nosotros rogamos ser transformados. Las áreas oscuras que hay en nuestra mente, las áreas oscuras que hay en nuestro corazón, hoy pedimos, Señor, que sean iluminadas por el poder de tu palabra, Señor. Quita todo lo que nos pueda impedir reconocer, Señor, que tú gobiernas y que tú gobiernas para siempre. Señor, quita de nuestras vidas todo aquello, Señor, que pueda impedir que nosotros caminemos en verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si hay alguien que ha venido por primera vez, pero que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy está el Rey de Reyes en este lugar. Hoy está aquí el Hijo de David, ofreciendo vida y vida en abundancia, ofreciendo salvación y vida eterna para todo aquel que está perdido espiritualmente.
Si hay alguien que quiere recibir a Jesús en esta mañana, yo quiero invitarte para que le abras tu corazón y le digas: Cristo, yo quiero que reines en mi ser. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero que tú gobiernes de aquí en adelante en mi corazón. Yo no quiero vivir como he venido viviendo. Yo quiero vivir una vida transformada. Yo no quiero vivir una vida con ceguera espiritual. Hoy entiendo la verdad, y la verdad es que tú eres el Hijo de David que ha venido a gobernar la vida humana. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere aceptar a Jesús como Salvador de su vida? Queremos orar por ti. Levanta tu mano y nosotros vamos a orar por ti, a pedirle al Señor que te llene de su presencia, a pedirle al Señor que te transforme, a pedirle al Señor que te cambie. Alabado sea el Señor, bendito. Pasa acá adelante, vamos a orar. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús en su corazón? Uno de los sugieres que acompañe a esta persona a venir adelante. ¿Hay alguien más que quiere aceptar a Jesús, que le reconoce en esta mañana como el Señor, como el Salvador de su vida? ¿Alguien más en esta mañana quiere decir: yo también quiero aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Bueno, ahorita hablamos, pero al Señor no le ponemos condiciones. El Señor es soberano, como hemos dicho, ¿verdad? El Señor es el Rey de Reyes, es el que gobierna, Él es el que manda sobre nuestras vidas. Nosotros no mandamos, nosotros no le ponemos plazo a Dios, nosotros no le ponemos decir: no, Dios, es tal día, tal fecha, tal hora. No, nosotros humildemente, de manera humilde vamos y decimos: Señor, aquí estoy para que tú me recibas, para que tú aceptes. Así que, querido amigo, en esta noche quiero decirte: no te resistas. Tú no eres el que pone la condición la pone el Señor. Dile: Señor, tú eres el que pone las condiciones. Señor, tú eres el que manda sobre mi vida. Yo no tengo derecho a decirte cuándo va a ser. Tú eres el que dice cuándo van a ser las cosas. Y tú te sometes al Señor. Vamos a orar en esta hora. ¿Quieres recibir al Señor Jesús? Entonces vamos a orar por tu vida, para que el Señor te ayude. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? Queremos orar. La iglesia nos ponemos de pies. Vamos a orar por este varón. Es conocedor de la palabra. Ha andado en los caminos del Señor. Pero él necesita un replanteamiento. Que el Señor, oremos para que el Señor le ayude a aclarar sus pensamientos. Soberano Señor, nosotros te alabamos en esta hora y te bendecimos. Exaltamos tu grandeza, Padre, y te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en esta hora venimos a este lugar, Padre, a clamar delante de tu presencia, bendito Dios, que tome la vida de este varón que está aquí presente, Señor. Llámale, Padre, háblale a su corazón, hazle entender, Dios mío, aleluya, que tú eres el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, que tú eres el único y sabio Dios, que tú eres el que hace grandes cosas, que tú eres el que manda, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el gobernador, que tú eres el dueño, que nosotros no somos nada, no somos nadie para poderte condiciones, que tú, Señor amado, sencillamente haces como quieres, con quien quieres, cuando quieres y donde quieres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe toda la alabanza, y este pueblo alaba y bendice a nuestro Dios, aleluya. Damos un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Inclina tu rostro por un momento y medita en lo que Dios ha dicho a tu vida. Y mientras meditas,
Escucha este salmo, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Quién es Jesús para ti? Responde a esa pregunta allí en tu meditación. ¿Él es el Rey que viene a gobernar tu vida? ¿O igual que los escribas y los fariseos, ellos querían un rey que les liberara del imperio romano, pero no uno que viniese a poner orden en sus vidas, en sus corazones? No uno delante del cual ellos tenían que doblegar su voluntad y abrir el corazón para que Él gobernara dentro de ellos. Igual que ellos, nosotros a veces queremos un Jesús que nos sane de nuestras enfermedades, que haga milagros, que nos dé riquezas, que nos prospere. Pero Dios hoy te está diciendo que ha enviado a su Hijo conforme a las Escrituras para liberarte de tus pecados, para liberarte de tu maldad, para hacer de ti una nueva persona. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Padre, aquí está tu pueblo, Señor, la iglesia. Tú eres el Rey de Reyes, Jesucristo. Hoy te proclamamos como el Señor de nuestras vidas. Díceselo. Tú eres el Señor. En el tiempo de David no había uno más grande que David, y Dios le permitió ver por el Espíritu Santo que vendría uno superior a él, que su reino sería eterno, que su reino no tendría fin. Y era escandaloso para el pueblo oír, y no podía entender cómo el rey de Israel, David, podía decirle Señor a aquel que venía de su descendencia. Tú eres el Señor de nuestras vidas, amado Jesús. Dígaselo con el corazón, dígaselo, mi amado hermano. Dígale: no hay otro superior a ti en mí. Sea sincero con el Señor, porque esta oración puede transformar tu vida. Esta oración puede marcar la diferencia. Tenemos dificultades para someternos. Tenemos dificultades para rendir cuenta a otros. Queremos ser el Señor de nuestras propias vidas.
Tenemos dificultades para someternos a Dios. Si tenemos dificultades para rendirnos a Dios en obediencia, ¿cuánto más para someternos a otros? Y hoy es necesario que le digas a Jesús. Y aún no importa cuántos años tienes de estar aquí en la iglesia, quizás necesitas también decirle al Señor: he vivido la vida cristiana a mi manera, como lo vivían los escribas y los fariseos, escogiendo qué clase de rey quiero. Pero hoy, Señor, recibo tu palabra, dígale, y hoy entrego mi corazón a Cristo. Hoy me doblego a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para hacer tu voluntad, para honrarte, oh Dios, para servirte, para hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero, Señor. Tú eres el Señor de mi vida. A ti tengo que escucharte, a ti debo de escucharte, a tu palabra debo atender, Señor. He vivido en desobediencia, Señor. No me he querido, Dios mío, Señor, someter a ti. Te pido perdón, Señor. Hable con Dios, sea sincero. Una oración puede hacer la diferencia en este día, mi amado hermano. Vive para Jesús, vive para el Rey, vive para Cristo, vive para Cristo. Ante Él se doblará toda rodilla. Él está reinando, Él reina, y un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como un día vino, nació, murió y resucitó y fue a los cielos, un día volverá. Así como las escrituras dan testimonio de que todo lo que se dijo de Él se cumplió, un día también Él vendrá a juzgar. Él venció la muerte, venció a Satanás y tiene poder sobre el enemigo, que es el diablo. Y si tú confías en Él y si yo confío en Él, nada te podrá hacer daño. Nada te podrá hacer daño. Señor, gracias. Te adoramos a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien amamos y adoramos con todo el corazón. Señor, y en este momento queremos honrarte con los diezmos, con las ofrendas. Señor, los traemos a ti en adoración. Recibe esta adoración, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, el que nos alimentas y sustentas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Aleluya. Y me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. Gloria, y me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo.
decimos, ¿quién es el Rey de gloria? Así De poder es. y majestad. Él es sabio sin medida. Es el Rey de amor y paz. Así es. Señor de cielo y tierra, y Así el es, único Señor. creador. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Así mi es, ser, Rey de gloria. Aleluya. Aleluya. Den ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Rey. Gloria a Dios. Siéntese por un momento. Voy a pedirle a la hermana Mari que pase por acá un momentico. Stephanie, ¿me le deja un micrófono a la hermana Mari? O no sé si puede subir hasta acá, hermana Mari. Sí puede. Tenemos la semana de cielo